Tras muchos retrasos, tras mucha agua y tras muchísimo revuelo, hemos tenido esta carrera al sprint en el Gran Premio de Bélgica, una carrera al sprint más reducida aún de lo que ya de por sí era reducida normalmente, una carrera al sprint con algunas que otras sorpresas y además con dos abandonos que nos han dejado mal sabor de boca. Vamos con este resumen a la carrera al sprint del Gran Premio de Bélgica. La carrera del sprint daba comienzo como ha estado siendo todo el fin de semana, con muchas nubes y además con muchísima agua, viendo incluso carpas resguardando los monoplazas del agua, que además tuvo que ser nuevamente retrasada el inicio de la sesión, al igual que lo ha sido la clasificación anterior o la clasificación que vimos en el día de ayer. La clasificación al sprint finalmente tuvo lugar 30 minutos más tarde del comienzo de la misma y además el comienzo de la misma fue detrás del coche de seguridad, por lo tanto todos los coches fueron obligados a hacer la vuelta de formación con neumáticos intermedios. El coche de seguridad estaba ahí y mínimo iba a estar 2 vueltas, pero el problema seguía siendo la visibilidad. Por lo tanto, se acabó extendiendo ese coche de seguridad durante 5 vueltas, viéndose reducidas entonces de las 15 vueltas que vamos a tener de carrera al sprint a finalmente 11 vueltas. Finalmente ya después de esas 5 vueltas se determinó que el coche de seguridad podía regresar a boxes y en este momento hubo que decidir cambiar los neumáticos de lluvia extrema o seguir, pues mitad de la parrilla optaron por cambiar a los neumáticos de lluvia intermedios, mientras que la otra mitad optaron por seguir. Realmente hicieron todos los equipos de meter a su piloto más aventajado, o en la gran mayoría de ellos lo hicieron así, y al otro dejarlo en pista, como fue por ejemplo el caso de meter a Carlos Sainz por delante de Charles Leclerc, meter a Lewis Hamilton antes que a George Russell o meter a Lance Stroll antes que a Fernando Alonso. En el caso opuesto teníamos el ejemplo del equipo Red Bull, donde metieron primero a Sergio Pérez y segundo a Max Verstappen. Max Verstappen hizo su parada en su segunda vuelta en lugar de hacerlo en la primera, lo cual en el momento de salir a pista le hizo perder la posición frente a un Oscar Piastri que de esta forma empezaba a liderar su primer Gran Premio de Fórmula 1 o en este caso su primera carrera de sprint. Lo que es seguro es que empezaba a liderar la primera carrera en Fórmula 1. Mientras que en la vuelta 3 Fernando Alonso cometió un error llegado a la curva 10 y se iba largo. Se quedaba estancado el monoplaza en la grava con ese error que tuvo en la curva número 10 y provocó un safety car y el abandono del piloto asturiano. El safety car realmente dejó bastante vendido a Oscar Piastri, pues hizo que Max Verstappen, la poca diferencia que tenía el piloto australiano, la recortase, y en el momento de irse el safety car, efectivamente en el primer intento en la recta Max Verstappen logró recuperar el liderato adelantando a un Oscar Piastri que no podía ni siquiera defenderse llegados a la curva. Luego en vueltas más adelante vimos también una batalla entre Sergio Pérez y Lewis Hamilton que acabó con colisión del piloto británico frente al piloto mexicano, lo cual le hizo tener daños en el pontón, irse largo en un momento, darse contra la grava y encima también recibir daños en el suelo. Esa acción finalmente fue revisada por la FIA y Lewis Hamilton recibió una sanción de 5 segundos que se añadirían a su tiempo final y Sergio Pérez se vio también obligado a abandonar. Finalmente el ganador de la carrera fue nada más y nada menos que un Max Verstappen que logra la victoria, se ha llevado las 2 poles, mañana saldrá en sexta posición y la carrera la ha acabado con un Christian Horner diciéndole que mañana más. Y sobre todo destacar también a un Oscar Piastri que consigue quedarse en ese segundo puesto junto a Pierre Gasly que cierra las 3 primeras posiciones. Espectacular también Pierre Gasly, que se vio muy beneficiado de que todos los pilotos entrasen en la primera vuelta para conseguir adelantar tanto a Lewis Hamilton, a Carlos Sainz o a Sergio Pérez en boxes. Los 10 primeros pilotos fueron los siguientes, con un Carlos Sainz en cuarta posición, Charles Leclerc quinto por detrás de su compañero de equipo y sexto lugar para Lando Norris. Lewis Hamilton queda en séptima posición, Hamilton que tuvo esa sanción de 5 segundos, George Russell en octavo lugar, Esteban Ocon novena posición, décimo para Daniel Ricciardo, que el piloto australiano estuvo rodando en posiciones de puntos, pero como sabemos que finalmente solo puntúan los 8 primeros pilotos y perdió la posición en las últimas vueltas con Russell y con Ocon, se quedó sin la puntuar en Fórmula 1 y ya fuera de los 10 primeros pilotos, un décima posición para Lance Stroll, décimo segunda para Alexander Albon, décimo tercera para Valtteri Bottas, décimo cuarta para Kevin Magnussen, Wang Yuzu en décimo quinto lugar, décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo para Sargent, Hülkenberg y Tsunoda en ese orden, y ya habiendo estado abandonados Sergio Pérez décimo noveno y el primero que abandonó, por lo tanto el último en la carrera, Fernando Alonso.
Una carrera al sprint más sprint aún de lo que debería de haber sido, porque hemos visto reducidos en 4 vueltas la carrera finalmente, y una carrera al sprint con un resultado que realmente parecía esperable y que empiezan a preguntarse muchas personas si Verstappen conseguirá la victoria mañana o no. De todo eso os informaremos en Car and Driver.